Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Esta historia sensacionalista sobre Halil Ibrahim Ceyhan y sus primeros amores es completamente ficticia, no pretende tener ninguna relación con personas reales. A continuación, les presento una historia sensacionalista larga, detallada e intrigante. Primer amor en las sombras, la historia oculta de Halil Ibrahim Ceyhan. El mundo de la prensa rosa lo conocía por su fuerte presencia, su mirada carismática y sus interpretaciones memorables. Pero Halil Ibrahim Ceyhan guardaba una historia en lo más profundo de su corazón, un secreto que nadie pudo descubrir durante años. Hasta que, años después, apareció un viejo cuaderno. Un cuento de hadas que comenzó en la secundaria. Según se cuenta, el primer amor de Halil Ibrahim fue una misteriosa joven que conoció en la secundaria, Elif. Un vínculo sencillo pero profundo, oculto de las miradas indiscretas. Quienes los conocían los describían como la pareja que todos envidiaban. Elif estuvo al lado de Halil en sus momentos más difíciles. Aunque sus sueños de convertirse en actriz aún eran solo eso, sueños, él fue el primero en decirle, algún día todos hablarán de ti. Pero la vida no siempre lleva a todos los amores por el mismo camino. El silencioso grito de la separación. Cuando Halil partió hacia Estambul, Elif se quedó atrás. La distancia, el tiempo y los cambios en sus vidas, la relación terminó en silencio. Sin grandes peleas, sin rupturas dramáticas, solo dos corazones que se distanciaban lentamente. Según sus allegados, Halil no pudo entablar una relación seria con nadie durante mucho tiempo después de aquello. Porque una parte de su corazón siempre estuvo en el pasado. Nuevos amores que llegaron con la fama. Tras alcanzar la fama, el nombre de Halil Ibrahim Ceyhan se asoció con muchas personas. Compañeros de rodaje, proyectos, rumores, las revistas de chismes escribían constantemente sobre sus nuevos romances. Pero los ojos más observadores siempre notaban el mismo detalle. Jamás pudo recuperar esa inocencia inicial en ninguna de sus relaciones. Porque algunos amores no solo se viven, dejan huella. Sale a la luz el cuaderno secreto. Según se cuenta, años después se encontró un viejo cuaderno perteneciente a Halil. Dentro estaba esta frase, mayor que, hay personas que entran en tu vida solo una vez, pero nunca se van. Se rumorea que estas palabras pertenecen a Elif. El rumor de un reencuentro. El rumor más llamativo que circula últimamente en las columnas de chismes es este. Halil y Elif se encontraron por casualidad en un evento años después. Cruzaron miradas, pero nadie se acercó a escuchar lo que decían. Solo quienes presenciaron el momento dicen. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Puede olvidarse el verdadero amor. Halil Ibrahim Ceyhan puede estar en la cima de su carrera hoy. Pero según los columnistas de chismes, un rincón de su corazón aún conserva el recuerdo de su primer amor.
Quizás algunas historias no tienen un final feliz, pero son inolvidables. Un primer amor inolvidable, el nombre oculto en el corazón de Jalil Ibrahim Ceyhan. El mundo del chisme de famosos suele escribir sobre lo que es visible. Pero algunas historias solo existen en los susurros. Este fue precisamente el caso de Jalil Ibrahim Ceyhan. Hoy, millones lo conocen. El hombre fuerte y carismático de la pantalla, su poderosa presencia en el escenario, la profundidad de su mirada. Pero el comienzo de esta historia no se escribió en la alfombra roja ni bajo las luces de un plató. Todo comenzó mucho antes. Una historia de pueblo, la primera chispa. Cuando aún era joven, alguien entró en la vida de Jalil. Su nombre nunca apareció en las páginas de chismes, pero quienes lo conocían susurraban este nombre, Zeynep. Zeynep no era una mujer común. Era una persona discreta pero cuya mirada lo decía todo. Se decía que fue la primera persona en creer en los sueños de Jalil. Largos paseos después de clase. Frases construidas sobre sueños. Y pequeñas palabras que nadie conoce. Mayor que, algún día todos te conocerán, pero yo siempre te recordaré como eras el primer día. Esta frase quedó grabada en la mente de Jalil. La forma más pura del amor. Quienes los vieron en aquel entonces solo decían una cosa. Este amor es tan real. No había fama, ni dinero, solo dos jóvenes y los sueños que habían construido. Zeynep fue la mayor apoyo de Jalil durante su carrera musical. Incluso se decía que lo inspiró en algunas de sus letras. Pero la vida, no siempre sigue el mismo camino. El punto de inflexión, Estambul. Todo cambió con la decisión de Jalil de ir a Estambul. Una gran ciudad, grandes sueños y una profunda soledad. Zeynep no quería ir, no quería dejar su vida, su rutina. Jalil, por otro lado, no podía renunciar a sus sueños. Se dice que su última conversación fue algo así. Mayor que Zeynep, si te vas, cambiarás. Jalil, si no me voy, me perderé. Y ese día, sus caminos se separaron. Separación silenciosa. No hubo pelea ni gran drama. Solo dos corazones que caminaban en direcciones diferentes. Pero algunas separaciones, incluso silenciosas, son profundas. En los círculos del espectáculo se decía a menudo que Jalil era introvertido durante sus primeros años en Estambul y que no se acercó a nadie durante mucho tiempo. Porque algunas personas se van, pero su huella permanece. Fama y nuevos nombres. Pasó el tiempo, Jalil Ibrahim Ceyhan alcanzó la fama. Proyectos, series, escenarios, y, por supuesto, la prensa sensacionalista. Su nombre se relacionó con el de muchas personas. Sobre todo, se habló mucho de su química con Sila Turkoglu. Los fans los emparejaban y los titulares de la prensa sensacionalista llenaban las páginas. Pero los seguidores más observadores siempre notaron lo mismo. Jalil nunca estuvo realmente presente en ninguna relación. Salen a la luz notas secretas. La afirmación más llamativa que circuló entre bastidores durante un tiempo fue esta. Se encontraron las siguientes palabras en un viejo cuaderno de Jalil. Mayor que,
la primera persona de la que te enamoras no te enseña qué es el amor. Te enseña lo difícil que es vivir sin ella. Se decía que estas palabras estaban dirigidas a Zeynep. Un encuentro años después, y la parte más sorprendente de la historia. Se afirmaba que Jalil se encontró con Zeynep en una fiesta años después. Cruzaron miradas entre la multitud. No se abrazaron, ni se distanciaron por completo. Solo una mirada que duró unos segundos. Pero quienes presenciaron ese momento dicen: ambos regresaron al pasado. La historia interminable. Jalil Ibrahim Ceyhan puede estar en la cima de su carrera hoy. Pero algunas historias no se miden por el éxito, sino por los sentimientos. Y según las columnas de Chismes, la huella de su primer amor aún permanece en su corazón. Palabras finales. Algunos amores no vuelven a empezar. Algunos no tienen un final feliz. Pero algunos jamás se olvidan. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.